adecuada anamnesis. Esto es lo que vimos la otra vez. Dijimos que la anamnesis, más allá de los antecedentes filiatorios del paciente, los datos personales, la anamnesis es una de las partes, yo diría, la parte más importante junto con el examen físico de la historia clínica. ¿Ok? En semiología todavía nosotros no queremos, por lo menos no es el objetivo de la asignatura, llegar a un diagnóstico presuntivo exacto. ¿Ok? Eso ustedes lo van a hacer seguramente con el correr de los años, pero sí tienen que poder elaborar una correcta historia clínica. Tienen que poder saber elaborar un adecuado interrogatorio, saber tener una buena relación con el paciente, ¿no? Nada de frialdad, nada de portarse lejano, distante al paciente, nada de usar un lenguaje muy técnico, ¿no? Tecnicismos, nada de que el paciente se adecue a mí, nada de usar un lenguaje donde el paciente no se sienta cómodo, donde no me entienda, donde se sienta intimidado por mí. ¿Listo? Entonces hay que hacerse amigo del paciente, ganarse la confianza del paciente, y es la única forma donde vamos a lograr que él pueda contarnos todo lo que le está pasando. ¿Ok? ¿Alguien sabe por qué esto no enciende? Es un tema del data, del CPU. Como de comienzo, ¿no? Si el comienzo fue progresivo, si fue paulatino, si fue algo abrupto, algo súbito, ¿ok? Estaba caminando por la calle, yendo a comprar el pan, y súbitamente me comenzó a doler el pecho. Yo cuando salí de mi casa estaba perfecto, ¿no? Pero más o menos a las 3:30 de la tarde, estaba yendo a comprar el pan y me vino un dolor fuerte, opresivo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? El por qué, ¿no? El por qué. ¿Y a qué hace referencia el por qué? A la rosa que cree que haya. El por qué. O sea, si la persona puede explicar, a ver, ¿qué estaba haciendo usted cuando le vino el dolor de pecho? Yo estaba subiendo a un tercer piso porque el pan lo venden en el mercado en el tercer piso. El ascensor no andaba, entonces subí caminando y ya a punto de llegar al tercer piso me comenzó a faltar el aire y vino un dolor de golpe, súbito, en el centro del pecho. Y bueno, el cómo, cuándo y por qué va a eso, pero ustedes ahí tienen que hacer un montón de preguntas más, ¿no? Características del dolor. Ahí se habla del carácter o tipo de dolor, ¿no? ¿Cómo era el dolor? Era punzante, quemante, lancinante, opresivo, retorcijón, tipo cólico. Todos los tipos de dolor que vamos a ver cuando hablemos del síntoma de dolor. ¿Listo? Un poco más adelante. Entonces, después, ese dolor se irradia, se va hacia algún lado, el dolor migra o no migra, ¿no? Comenzó en el centro del pecho, ¿no? Opresivo, digamos que el carácter es opresivo, súbito, ¿ok? Porque mientras estaba subiendo las escaleras o las gradas en el tercer piso, se irradia al dorso, a la espalda, se irradia al cuello, ¿no? Se irradia a todo el brazo y antebrazo del lado derecho, ¿ok? Intensidad. Hoy en día se maneja la escala visual analógica del dolor, el EVA, así como el nombre, EVA con B corta, escala visual analógica del dolor, ¿listo? De 1 al 10, intensidad. Es habitualmente un dolor 4 para abajo, es de una intensidad soportable, ¿listo? De 4 a 7 moderado y mayor a 7 es un dolor ya intenso, ¿listo? Eso uno lo maneja mucho en el postoperatorio. ¿Cuánto le duele? 7 en 10, ¿no? Bueno, háganle una dosis extra, un rescate analgésico. Entonces, de intensidad 10 en 10, o sea, un dolor intenso, ¿no? Sumamente intenso. O
también se utiliza otra clasificación que es leve, moderado y severo. ¿Listo? Dolor fuerte, de intensidad severa o intensidad moderada. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Factores que alivian el dolor. ¿Se acuerdan, no? Vimos que el alivio, bueno, posterior a eso, sigilosamente llega, ¿no? Me meto y lo que no se da cuenta. Un poquito tarde, ¿no? La clínica, perdón que vea el celular, es porque estoy como un paciente delicado al cual tengo que estar atento, ¿listo? Bien, historia clínica entonces. ¿Qué es la historia clínica para ustedes? ¿Quién me puede dar una definición con sus palabras? Sé que usan el celular, la computadora para tomar apuntes, no me molesta que lo hagan. Hay otros docentes que son muy celosos, ¿listo? En mi clase no toman apuntes con el celular. Yo soy un poquito más moderno, ¿listo? Así que pueden teclear, pero cuando yo les hago una pregunta, traten de contestar honestamente, ¿listo? No van rápidamente, no que esto es que echar GPT ahí, ¿no? Entonces, quiero que con sus palabras mencionen más o menos qué tienen ustedes por historia clínica. A partir de la historia clínica va a estar aquí, ¿no? Es lo que van a ver todo el año, lo que van a escribir, lo que van a hacer. Adelante, a ver. Son los antecedentes del paciente. Los antecedentes del paciente. Bien. Historia clínica, el mismo nombre lo dice, sí. Puede ser también como un registro donde... ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es eso? A ver, nos comportemos, ¿listo? Puede ser un registro donde se registra los datos del paciente, tanto a lo largo, más que todo en el ámbito de salud, todo registro en el caso del bienestar, si tuvo algún antecedente, también el actual, consultas que tiene, así para ir registrando para el paciente. Bien, un sitio donde se registra todo lo concerniente al paciente. También está bien. A ver, ¿alguien allá? Información del paciente. Información del paciente. Bien. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Sí? Recolección de datos. Recolección de datos, muy bien. Al fondo, a ver, la persona de atrás, la que llegó al último. Documento científico. Con sus palabras, chicos, con sus palabras. ¿No? Tal vez sería la recolección de información sobre enfermedades previas o alguna otra. Recolección de información en pruebas previas también. Bueno, sí. Creo que sería el historial médico del paciente, o sea, todo lo que ha ocurrido con este paciente desde que ha entrado al sistema de salud, desde que nació tal vez un poquito después, hasta la actualidad. Ahí se debería anotar todo lo que le pasó al paciente. Hasta la actualidad, ¿no? Si uno habla de historia de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Se habla desde la época de la revolución, cómo nos independizamos, quiénes fueron los próceres, quién fue el primer presidente, ¿no? La historia de... O sea, yo soy muy fanático de River Grande por su historia del paciente, básicamente desde que vio la luz, desde que nació, hasta la fecha. Y aún esa historia se va a seguir escribiendo, porque la historia clínica tiene mucho de antecedente, ¿no? Mucho de antecedente, mucho de lo actual, de la enfermedad actual, y mucho de lo que va a venir, la evolución. Ahora vamos a ver las partes de la historia clínica, la evolución diaria, el tratamiento, los exámenes complementarios, la epicrisis, que es el resumen del alta, ¿no? Que uno le da a un paciente. Entonces, quizás lo correcto es decir el historial clínico, todos los datos, ¿no? La base de datos de ese paciente. Pero ahora vamos a ver definiciones más precisas. ¿Ok? Bien. Por ahí esta es la definición que más se le acerca a la historia. La historia clínica es un documento que registra en forma ordenada, sistemática y cronológica de toda la información que uno obtiene del paciente, ¿no? De la información pasada, de la información actual, de los diagnósticos, procedimientos, tratamientos que uno va a implementar en una determinada persona. ¿Ok? Todo esto concerniente a la salud, pero no solamente a la salud puntual,
a veces va más allá de la salud, tiene que ver con cuestiones sociales, religiosas, etc. Uno va a recolectar datos subjetivos. ¿Cuáles son los datos subjetivos? Los datos subjetivos están en base a la anamnesis. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu nombre? ¿Paola? Paola. Cualquier cosa. 33. No puedes venir y 33. ¿Listo? Es muy tarde. La próxima clase nos vemos. ¿Ok? Entonces, Paola, yo te pregunto, Paola, ¿por qué vino usted a la consulta? Y Paola me comienza a relatar sobre su enfermedad en base a lo que ella siente, ella cree, ella piensa. Por eso es un dato subjetivo, porque capaz que me está mintiendo y no es algo que yo lo pueda objetivar. Doctor, me duele, ¿no? Me duele el útero. ¿Pero por qué me duele? No, yo siento que el útero. Puede ser el útero, el ovario, el intestino, ¿no? Quizás es el hueso de la cadera. Entonces, lo subjetivo es todo lo que el paciente nos dice a nosotros o lo que el paciente interpreta de sus signos, sintomatología. Y también datos objetivos. ¿Lo objetivo qué es? Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo examinar. Entonces ahí se basa en el examen físico. ¿Listo? Por eso cuando uno habla de la enfermedad actual es subjetiva. Paciente consulta por cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizada por dificultad para movilizar la mitad del cuerpo del lado derecho, asociado a trastornos en el lenguaje, con imposibilidad para articular la palabra y asimetría facial. ¿Listo? Todo eso me dijo el paciente. Ahora yo en el examen físico es lo que yo voy a ver, voy a palpar, voy a percutir o a auscultar eventualmente. Entonces colocaré paciente a nivel neurológico, paciente con hemiparesia 3/5 del lado derecho, parálisis facial moderada, afasia de expresión. No, nadie levantó la mano, ¿no? ¿Qué es afasia? ¿Qué es disartria? ¿Qué es hemiparesia? Calculo que todos entienden, ¿no? Entonces, eso es algo objetivo, es algo que yo ya vi a través del examen físico y lo voy a plasmar. Todo lo que es la enfermedad actual es algo subjetivo, lo que me dice el paciente. El paciente me puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo tal cosa, y en el examen físico yo puedo corroborar o puedo desmentir eso. Ahora, está mal que en la enfermedad actual, cosas que muchos hacen, paciente acude por hemiparesia, paciente refiere que hace 72 horas presenta hemiparesia braquiocrural del lado derecho, afasia de expresión y parálisis facial. ¿Cómo? El paciente es imposible que me haya dicho que tiene todo eso. Eso es una mala interpretación mía. Capaz que yo le hago el examen físico y no tiene nada de eso. La afasia capaz que era una disartria, la parálisis facial capaz que era otra cosa, la hemiparesia capaz que era otro tipo de debilidad. Entonces, yo jamás puedo hacer una mala interpretación en la enfermedad actual. Tengo que poner, con términos médicos, tal cual me diga el paciente. ¿Listo? Eso es un error que paciente refiere acudir a la emergencia por haber presentado convulsiones en la vía pública. Solo si el paciente te dice que es epiléptico y que él tiene convulsiones cada tanto, podría colocar. Pero si es convulsión de nuevo, de reciente aparición, es imposible que un paciente sepa lo que es una convulsión, sepa, por él es un movimiento tetánico, por él es un shivering de la sepsis, ¿no? Comienzan a tiritar por los escalofríos, o por ahí puede ser una convulsión. Pacientes acuden a la consulta por movimientos involuntarios, repetitivos, automatizados, eso sería lo ideal. Ahora, si yo objetivo la convulsión, lo puedo percibir con los ojos, ahí sí coloco paciente intercurre con convulsión tónico-clónica generalizada, seguido de deterioro del estado de la conciencia, etc. ¿Se entiende? Entonces, no puedo yo poner paciente acude por convulsiones. Muchos lo hacen, ¿listo? Entonces, lo objetivo es lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo examino. Lo subjetivo es lo que el paciente me dice. ¿Me siguen o no? ¿Qué dijo que era hemiparesia? Hemiparesia. Bueno, cuando uno habla de paresia, habla de
disminución de la fuerza muscular. Plejía es parálisis total, paresia es parálisis parcial. La paresia se divide de 1 al 5. La clasificación de Daniels habla de paresia leve, cuando es 4/5, moderada, 3/5, 2/5 ya es severo, 1/5 aún más grave y 0/5 es la plejía, ¿listo? La parálisis completa, la ausencia total de movimiento. Pacientes con ACV, con lesiones cerebrales pueden presentar. Afasia es alguna dificultad para realizar cierta actividad. Habitualmente, si es en la parte verbal, se llama afasia de expresión. Si tiene dificultad para entender, es afasia de comprensión, ¿no? La disartria es la dificultad para articular la palabra. La gente habla arrastrando la voz o así como trastabillando. Eso lo vamos a ver en neurología, pero a medida que uno vaya hablando de signos y síntomas, algo que ustedes no entiendan, chicos, levantan la mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Listo? Bien. Para los médicos, la historia clínica es una herramienta de trabajo, ¿listo? Así como el arquitecto va y toma apunte, hace un plano y después el otro lo revisa, para nosotros es un documento crucial para hacer un seguimiento del paciente y anotar todos los datos relevantes a él, los estudios, los hallazgos, ¿no? Los resultados, etc. Es un documento privado, reservado y confidencial. La historia clínica no es para que la saquen, ¿no? Yo puedo hacer una revisión, un ateneo se llama, pero jamás puedo decir, a ver, vamos a, alguna vez pasó esto, ¿no? Un ateneo del paciente, bueno, vamos a hablar, por lo tanto es un documento que uno no debe borrar, no debe tachar, no debe adulterar, ¿ok? Nosotros todavía no tenemos la historia clínica electrónica, ¿no? No sé por qué no la tenemos, porque cuando salió hace años en otros países, el principal problema era esto, ¿no? La veracidad, porque decía, si yo tengo una historia clínica electrónica, fácilmente puedo cortar y pegar, ¿no? Entonces hay que crear una base de datos donde yo no pueda alterarla. Entonces ahí los capos en sistemas comenzaron a crear plataformas donde uno puede escribir la historia clínica del paciente, la evolución diaria, los estudios, todo, pero cuando te cómo borrar. A lo sumo, algunos te dan 1 hora por si te equivocaste para borrar, poner un fe de ratas, etc. ¿Por qué? Porque la historia clínica, cuando vos escribes a puño y letra, no lo puedes borrar. Se puede, puedes arrancar la hoja, volverlo a hacer, ¿no? En cambio, la electrónica es más pasible y no había un margen médico legal. Pero ya hoy en día se hace años, en la Argentina hace más de 10 años, en algunos, te dirían casi todas las clínicas privadas y en algunos hospitales públicos, la historia clínica es electrónica. Aquí no sé por qué no lo hacemos, ¿no? La verdad que es un retraso tremendo. Este es el principal obstáculo. Ustedes van al Hospital San Juan de Dios, a la Caja Nacional, ¿no? Una sección de archivos que podría ser fácilmente 4 consultorios, una sala de internación para pacientes, es un museo de archivos y a veces se pierden casi siempre. Porque yo si voy a buscar mi historia clínica cuando tenga 4 años, no la tienen y siempre la tienen en la Caja Nacional, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente requiere que alguien custodie, alguien almacene, alguien archive, alguien guarde, alguien busque, ¿no? ¿Por qué? Porque así están los archivos, así están, textual, así están. Cuando uno va a buscar una historia clínica previa, si es que la encuentra, te dan así, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los componentes de la historia clínica? ¿Cuáles son? A ver, los escucho. Los componentes de la historia clínica. Datos generales, anamnesis, examen físico, antecedentes. Bien. Vamos a hacer un resumen más conciso, ¿listo? Los componentes de la historia clínica. Anamnesis próxima y remota. Cuando uno habla de anamnesis próxima, habla de la enfermedad actual, ¿ok? Y aquí se toma en cuenta también los datos personales.
¿no? Lo que es la afiliación a datos personales. Si ustedes ven, por ejemplo, la hojita esa que yo les mandé, permiso, a ver, vamos a sacarlo, yo lo tengo aquí. Anamnesis. Fíjense, historia clínica, ¿no? Anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio. Entonces, cuando ustedes preguntan los datos filiatorios, están preguntando, ¿no? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿De dónde proviene? ¿Dónde reside actualmente? ¿Qué religión tiene? Si es de alguna etnia, también la anoto. Estado civil, ¿no? ¿Qué más dice acá? Acá todavía dice raza. Y la raza se escucha muy feo, ¿no? Se coloca etnia, ¿listo? Raza. Vinicio se molestaría, ¿no? Con raza ahí, ¿no? Religión, teléfono, es muy importante el teléfono, ¿no? 3 de la mañana el paciente se descompensa, llamemos al familiar para avisarle, por favor, y a veces el teléfono está omitido, y a quién avisamos, ¿no? Ocupación, grado de instrucción para saber con quién estoy hablando, ¿listo? Puede ser una persona que no estudió o que estudió hasta la primaria, puede ser universitario, puede ser alguien que hizo ya curso terciario, etc. Fuente de la información, eso algunos lo tienen, otros no, ¿no? La fuente de la información, si es directa a través del paciente o si es indirecta a través de algún familiar, ¿listo? Fuente de información, familiar, confiable o no confiable, ¿no? A veces uno pregunta a algún familiar, pero el familiar ni siquiera vive con él, no lo conoce. ¿Qué le pasó? Yo fui a la casa, lo encontré ahí tirado en el suelo, pero ¿usted convive con él? No, la verdad que no. Volví después de 2 días a visitarlo y lo encontré ahí tirado, respirando con dificultad, sin respuesta verbal, etc. ¿Ok? Idioma, fecha de nacimiento, etc. Motivo de internación. Ese motivo de internación, cuando el paciente ingresa a una unidad de internación, sea medicina interna, cirugía general, traumatología, pediatría, terapia intensiva, etcétera, etcétera, se coloca motivo de internación. Pero lo más apropiado es que sea motivo de consulta, ¿listo? Motivo de consulta, ¿se entiende? Pero bueno, motivo de internación. Les estoy mostrando la historia clínica que muy probablemente ustedes van a ver en el San Juan de Dios. Todos van al San Juan, ¿no? O algunos van a la Caja Nacional a hacer prácticas. Este es el San Juan de Dios, ¿listo? Después viene la enfermedad actual. Yo siempre renegué porque dice motivo de internación. Tiene más renglones que la enfermedad actual, es imposible. La enfermedad actual debería tener más renglones porque uno hace la reacción, ¿no? Prolija, detallada del paciente. Los motivos de internación son 2 o 3 cosas puntuales, ¿listo? Fiebre, dolor abdominal, vómitos. Cefalea, dolor de pecho, punto, ¿no? En cambio, enfermedad actual, paciente de 57 años, refiere a presentar desde el 22 del 02 a horas 19, dolor abdominal intenso, ¿no? Tipo cólico, súbito, 10 en 10, etcétera, etcétera. Entonces, esto no te alcanza, ¿listo? Esto es lo que les comentaba otra vez. Medicación y tratamientos recibidos. Acá ellos lo colocan aparte, ¿no? Si el paciente tomó, digamos, por dolor abdominal, se tomó un analgésico, ¿no? Una dipirona, un Sertal, qué sé yo, ellos lo colocan acá, ¿listo? O sea, no lo colocan inmerso en la enfermedad actual. Son formas, yo no voy a discernir con el docente de práctica, porque capaz el docente de práctica los obliga a colocar acá. A mí me gusta más que quede en el relato, en el cuentito. Dolor abdominal, por lo cual se automedica con oval facultativo, el consultorio del barrio, y le prescribe el tratamiento con clonidinato de lisina más propinoxato, entre paréntesis Sertal, el nombre comercial de Roemers, ¿no? O Megalaxalin, mejorando el dolor parcialmente. Al cabo de 2 horas el dolor se intensifica, se exacerba, se irradia al dorso. Conducta tiene que ver todos los antecedentes personales, perinatales, inmunológicos, hábitos, fuma, mastica coca, dieta, todos colocan, ¿no? Dieta variada. ¿Qué es dieta variada? ¿No? Dieta rica en grasas, ¿no?
trabaja de repartidor de gaseosas y come donde lo encuentra el trabajo, entonces come muchas grasas, mucha fritura, ¿no? O dieta, ¿no? Vegana, vegetariana, ¿ok? O dieta para celíaco, porque tiene una enfermedad que es la celiaquía, entonces no come nada con trigo, avena, centeno y cebada, ¿no? ¿Qué más? Ritmo diurético. 2 a 3 veces al baño hacer pipí, ¿no? Ritmo diurético. 15 veces tiene inflamada la próstata y va cada rato. Ritmo catártico, 1 vez por día, 2 veces por día, 1 vez cada semana, etc. Constipado crónico. Antecedentes patológicos. Fíjense, desde la infancia. Ustedes no van a hacer lo que coloquen infancia, hieras propias de la infancia, ¿no? Enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas propias de la infancia. Nos pregunten si tuvo de casualidad alguna enfermedad transmisible, ¿no? Sarampión, rubiola, varicela, etc. O si estuvo internado por alguna patología. Adolescencia, etapa adulta, quirúrgicos, ¿no? Apendicectomizado, o sea que le sacaron el apéndice, colecistectomizado, le sacaron la vesícula, ¿no? Histerectomizado, le sacaron el útero, etc. Traumatológicos, tuvo alguna fractura, alguna luxación. Farmacológicos, toda la medicación que toma el paciente. Para la presión, losartán, para la diabetes, insulina, para la osteoporosis, calcio más vitamina D, para, no sé, el reuma, algo antiinflamatorio. Alérgicos, eso es muy importante, ¿listo? Alérgicos, y si fuera una alergia mayor, yo lo pondría como resaltador ahí en ropa, así, aquí, ¿no? Alergia a la penicilina, alergia a los mariscos, alergia al maní. Entonces ya le pongo una dieta general, ¿no? Sin contenido de maní, digamos, ¿no? Por si alguna vez le traen una crema de maní y tiene alergia mayor a ese edema de glotis, se caga muriendo, pues perdón, termina de una complicación por una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Bien. Antecedentes metabólicos, transfusiones previas importantes, porque un paciente que recibe transfusión por primera vez puede presentar reacciones alérgicas. Si ya recibió, es menos probable. Internaciones previas, antecedentes familiares, ¿no? Si los papás, las mamás se enfermaron de algo que tenga que ver con la dolencia actual, si fallecieron por una enfermedad importante, padre, madre, hermanos, cónyuge, hijos, antecedentes, esto para las mujeres, ¿no? Antecedentes gineco-obstétricos, menarca, dijimos, la primera menstruación, telarca, ¿no? ¿Qué es telarca? El botón mamario, ¿no? La aparición del botón mamario, pubarca, el vello púbico, FUM es fecha de última menstruación, menopausia, si es una señora grande, ¿a qué edad tuvo la menopausia? Que es la última menstruación, ¿no? Métodos anticonceptivos, esto también es importante anotar, DIU, preservativo, toma un anticonceptivo en base a hormonas. G es de gestas, ¿no? ¿Cuántos embarazos tuvo? Puede haber tenido 3 embarazos, gestas como 3. P es de partos, partos 2, aborto 0, cesárea 1. Por ahí tuvo aborto 1, cesárea 0, ¿no? ¿Se entiende? Esto ya lo voy desglosando con su docente de práctica, ¿ok? Antecedentes epidemiológicos, COMBE. Este COMBE es muy nuestro, ¿no? Hace referencia a si tiene algún contacto con pacientes con tuberculosis. COMBE positivo es que en la familia hay alguien con tuberculosis. Chagas, Hantan, VIH, paludismo, dengue, gripe A, H1. Esto todo es antecedente, si él padeció de estas enfermedades, ¿no? No tiene nada que ver con lo actual, ¿listo? Esto nada más. Lo otro es examen físico. Entonces, anamnesis próxima y remota, examen físico. La segunda hoja que yo les mandé es examen físico general y segmentario, ¿no? Al último se coloca el diagnóstico presuntivo y sus diferenciales, ¿no? Se hace una interpretación, se prescribe el tratamiento, ¿no? Eso cuando usted está en tercer año, cuarto, quinto, el sexto va a ser el internado. Esto lo van a hacer ustedes de la mano seguramente con los
médicos de planta, ¿no? Pero ustedes van a elaborar el tratamiento. Después, cuando el paciente se interna, todos los días hay que evolucionar al paciente. ¿Listo? Acá en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, evolucionan antes del pase, que es a las 7 de la mañana, o sea, evolucionan a las 5 o 6 de la mañana. ¿Listo? No sé por qué lo hacen así. Nosotros lo hacemos a las 5 de la tarde, ¿no? Hacemos toda la recorrida, tomamos al paciente, lo revisamos y hacemos la evolución. Pero acá les gusta evolucionar en la madrugada, entonces tienen que ir a las 4 de la mañana para evolucionar. ¿Ok? La evolución diaria. ¿Qué le pasó al paciente durante ese día? Inclusive se hacen evoluciones horarias. El paciente, ustedes lo evolucionan, paciente, ¿no? Durante la guardia presentó hipotensión, en contexto de fiebre de 38 grados, se tomaron tales conductas. Si el paciente tiene algún grado de descompensación, se hace una nota de gravedad y se hace una evolución en esa hora. 3 de la mañana, el paciente intercurre con caída de su cama, con traumatismo encefalocraneal a nivel occipital, ¿no? Se solicita tomografía de encéfalo, donde se evidencia hemorragia intracerebral, se solicita pase a terapia intensiva. ¿Ok? Entonces se hace una nota en ese horario. Después, en base a todos los estudios que ustedes solicitan, también se obtienen los resultados del laboratorio, ecografías, tomografías, etc. Y finalmente, cuando el paciente se va de alta, se elabora un resumen de toda su internación. Eso se denomina epicrisis. ¿Listo? La epicrisis tiene que ser algo muy, muy importante. Resumido, pero profundamente, todo lo relevante de la internación, ¿no? Se van a dar cuenta, la epicrisis de nuestro hospital público es bien escueta, casi que no dice nada, ¿no? Uno debería, porque ese documento se lo va a llevar al paciente, si se interna más días más tarde, el médico le dice: usted estuvo internado, ¿por qué? Muéstreme su resumen. Ahí debe tratar todo lo que él cursó, lo que le hicieron, los resultados, ¿no? Qué tratamiento realizó, etc. Bien. Historia clínica normal, historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica tiene sus ventajas y sus desventajas. A ver, ¿quién me dice ventajas? La historia clínica electrónica. Es mucho más rápido. Allá. Menos contaminación de papel. Me gusta que participe, ¿listo? Sí, perdón. Menos contaminación de papel en la oficina. Menos contaminación de papel, bien. Ahorramos árboles. Bien, ¿qué más? Hay mucha más organización. Mucho más organización. Totalmente, totalmente. Hago clic y abre toda la ventana, ¿no? En orden cronológico. Año 95, 5 de febrero del 95, nació, digamos, ¿no? El 6 lo internan por ictericia, le hacen luminoterapia, ¿listo? A los 2 años le ponen su vacuna para tal. Entonces tenés todo ahí, ¿no? Entonces, haciendo clic, ves la tomografía de hace 20 años, la resonancia, el electrocardiograma, ¿no? Te imaginas tener que ir a buscar el archivo. El electro hace 20 años estaría totalmente despintado, la tomografía va a estar, el CD va a estar rayado, ¿no? Bien, ¿qué más? Sí. Justamente más rápido y accesible. Totalmente accesible. ¿Cuál sería la única contra de la accesibilidad? Que si estás allá en, no sé, Papachacra, no haya internet, porque esto depende de internet, o que no haya luz, ¿no? Cuando llegas a tener una computadora, no hay luz, se te corta la luz, sonamos, ¿no? ¿Qué más? Otras ventajas. Tomando en cuenta, digamos, de que, no sé, si el paciente fuera de Papachacra, digamos, podría traer él, digamos, la copia de sus historias médicas de él y su familia, podrían subir a la red y, digamos, si se tiene que internar en una clínica, esa red la pueden compartir a la clínica. Lo ideal es eso, de que todo sea en red, de que no maneje un papel. Para mí, yo viví el cambio, afuera lo viví el cambio, yo me formé inicialmente en un hospital público, y después fui a hacer la subespecialidad en un hospital privado. Entonces, también puede entrar un virus al sistema, puede eliminar toda la información, alguien puede manipular. Bueno, tiene grandes ventajas. Indudablemente que comparado con la historia clínica convencional, las ventajas son terribles, no hay cómo equiparar. Efectos psicológicos también, ¿no?
ahorraremos una cantidad tremenda de papel. Desventajas. Esto, alto nivel de inversión, es algo relativo que al inicio sí va a ser alto el costo. Implementar salas de computación, ¿no? Comprar las plataformas, sí tiene un costo. ¿Ok? Dependemos de la electricidad, del internet, de la red, de la rapidez, etc. Pero sobre todo, la gran dificultad, y a la que yo vi que también suele pasar, y yo lo viví, porque cuando me hicieron el acto físico en el hospital para ingresar a la residencia, ¿no? No es lo mismo que un doctor te pregunte y comience a apuntar con lapicera, que un doctor esté sentado en el escritorio, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? ¿Antecedentes? ¿No? Bueno, ¿qué te pasó? Casi que ni te miraban. O sea, esta relación médico-paciente, que vamos a hablar ahora, lamentablemente la computadora lo aleja, juega en contra. Yo que no estaba acostumbrado, pare de escribir, primero pregúnteme y luego escriban, ¿no? Entonces después dije, a ver, cuando vamos a la consulta y el médico nos pregunta, va anotando, no con la lapicera, uno no lo siente tan distante cuando anota con la lapicera, pero con la computadora se siente como que no te tira pelota el médico, ¿ok? Y después en formatos que son excelentes, y es mucho más fácil. Si alguna vez toca, yo creo que a Bolivia algún momento va a llegar, ¿no? Capaz que algunos hospitales privados o clínicas privadas en el interior, en otras ciudades, ya lo deben tener, ¿ok? Pero buenas historias clínicas, no es abrir un Excel, un Word y anotar ahí, digamos, eso cualquiera lo hace. Segundo, yo hago mi evolución en la historia clínica, lo guardo, ¿no? Y tiene que ir con mi nombre, mi sello y mi firma digital. Eso ya no es un problema porque se hace, ¿listo? Uno digitaliza la firma, lo manda a legales y ellos te lo ponen. Cada vez que vos guardás, entras con tu usuario y contraseña, va con tu firma, ¿no? Tiene que ir con tu firma. Y tu matrícula va, ¿ok? La confidencialidad también es algo que se pierde, porque yo desde el hospital, digamos, tengo mi usuario y contraseña, quiero saber, ¿no? Todos los antecedentes de Juan, y puedo entrar, busco su nombre y apellido y desde mi consultorio sentado, sin ir a archivos, puedo enterarme. Eso no está bien, ¿no? Chusmear los antecedentes de otro colega, paciente, lo que sea, ¿listo? Entonces también tiene cierta barrera. Ese hospital, por ejemplo, tenía algo que cada vez que vos entrabas, o sea, si alguien entraba a saber sobre mí y yo después entraba, el paciente también puede entrar a su portal. El paciente veía quiénes habían ingresado el último mes. Tal doctor, tal... mira, bueno, está bien, ¿no? El doctor entró a ver. De repente aparece un nombre de alguien que nada que ver, digamos, ¿no? ¿Este qué hace chusmeando mi historia clínica? Entonces también tienes quizás esa contra. Bueno, esto es historia clínica, estos son los componentes: anamnesis, próxima, remota, examen físico, ¿no? Tratamiento, exámenes complementarios. Esto es historia clínica, ¿listo? Y hablamos un poquito de historia clínica electrónica, que quería hacer solamente una mención, dado que acá no lo tenemos. Lo que ustedes van a hacer ahora es historia clínica convencional, ¿no? A puño y letra, papel y lápiz, ¿no? Como dice el cantante. Bueno, ¿qué más? Preguntas. ¿Qué pasaría si no se acuerda un dato del paciente? ¿Cómo? El paciente que me está dando la información a la fuente de información, Sí. se le pregunta, digamos, sobre si ha tenido algún traumatismo. Buena pregunta, va a pasar siempre. Y le dice que Nos refiere o niega, ¿listo? A veces otros colocan niega, pero el niega es como que no se sabe si se negó o niega que lo tiene. En realidad, uno no refiere es que uno no conoce. Ustedes tienen forma de saber si son alérgicos al no sé, a algún alimento o medicamento que nunca probaron. No. Uno solamente puede saber que no es alérgico cuando ya lo probó, lo percibió y demostró no ser alérgico. ¿Listo? Es más, la primera vez podrías tolerarlo muy bien, porque se forma la alergia o la reacción cuando hay una segunda exposición, ¿no? Porque ahí se forman los anticuerpos y ante una segunda exposición se desencadena la respuesta autoinmune, ¿ok? Pero se coloca no refiere.
A veces está tildado de hipertensión, nos refiere. Chagas, nos refiere. ¿Listo? Chagas, ¿no? Diagnosticado a los tantos años, etc. ¿Ok? Y a veces pasa que, peor que eso, que llega el paciente y alguien que no, el paciente por ahí está con compromiso de la conciencia, no puede referir nada, ni siquiera su fecha de nacimiento, y el que lo acompaña peor todavía. Entonces, muchos datos no podemos ni siquiera tenerlos desde la afiliación. La relación médico-paciente. La relación médico-paciente es esa relación estrecha entre el que va a realizar la anamnesis, el examen físico, y la persona que está del otro lado, ¿no? En este caso el paciente, y tiene importancia fundamental sobre todo en la relación que vamos a tener con la víctima, con el vulnerable, con el ser doliente, para ganarnos la confianza y que él pueda darnos una buena información. ¿Ok? Entonces, todos los fenómenos que incluyen durante, después, antes del encuentro entre el médico y el paciente, cómo lo saludamos, cómo llevamos la charla, qué tratamiento implementamos, ¿no? El otro día recibí un paciente en la consulta que ya iba mal predispuesto porque se fui donde 5 médicos, ninguno vio mis estudios, solo me preguntaban, ninguno se levantó a revisarme adecuadamente, entonces el señor iba mal predispuesto, ¿no? Entonces, directamente yo estaba seguro que era una relación perdida, ¿no? Una relación entre el paciente y yo. Entonces, a ver, ¿cómo la puedo reflotar desde allá, ¿no? Después de haber tenido 5 malas experiencias, de que me gane la confianza, ¿no? Pero algo tengo que hacer. Todo el mundo tiene que buscarse las mañas, en la buena manera de ganarse esa confianza del paciente. Cuando uno habla de relación, ¿no? Entre dos personas, ya sean amigos, novios, no sé, familiares, en este caso es la relación entre el médico y el paciente. El paciente tiene que entregarse a vos, a ustedes, para dar toda la información. ¿Ok? El paciente puede ir con sentimientos positivos, negativos, puede mostrarse hostil, puede mostrarse enemigo a nosotros, ¿no? A veces van hasta agresivos, hasta irrespetuosos. Bueno, el error nuestro sería confrontar, ¿no? Si el paciente llega, nos falta el respeto, nos grita y ustedes contestan de la misma forma, listo, la relación está rota completamente. Yo debo preguntarme por qué él está así, qué enfermedad, qué sentimiento, qué le está pasando para estar así. Doctor, mi mamá no hace caso, ¿no? Le da la medicación, toma cuando le da la gana, grita. A veces lo encontramos en la calle, hay desnudas. Usted se preguntó por qué le pasa eso. Sí, porque no nos entiende, hace lo que le da gana. No. Ella tiene una enfermedad degenerativa, está comenzando una fase de demencia. Tiene una enfermedad. Tienen que saber entender, comprenderla. No es que ella lo hace a propósito. Lo hace porque sufre de amnesia, se olvida, sale a la casa, se pierde, ¿no? Entonces ya las neuronas no están funcionando. Entonces siempre hay que tratar de entender esa parte, no chocar y confrontar al paciente. ¿Ok? Componentes de una buena relación médico-paciente, componentes técnicos. Olvidarse de lenguajes del tecnicismo, ¿no? Cuando yo me expreso con un paciente tengo que tratar de llegar a él con el lenguaje más apropiado, idóneo, que él me entienda, afectivo, demostrarle aprecio, ser carismático, empático, ¿ok? Expresarme de buena manera, una expresión facial adecuada, ¿no? No mostrar esa frialdad y tratar de ganarme la confianza del paciente. Social, no es lo mismo que yo vaya a atender aquí al barrio El Molino, ¿no? que vaya allá a La Pintada. O sea, la gente que convive en un escenario diferente, en un trato social distinto, ¿no? Uno también tiene que amoldarse a eso, ¿ok? Si no puedes ir a hacer una atención allá, no sé, campo adentro, a Tariquía, digamos, e ir de camisa, de zapatos, ¿no? De un saco, pues ya la gente te ve raro, dice, ¿qué le pasa, no? Capaz que si voy más casual, ¿no? Y la gente ya se mimetiza con uno, ¿ok? Ahora si voy también a los chetos, de no sé cuál es el barrio cheto en Tarija,
Cheto es el que tiene plata, ¿no? Voy todo así aparrastroso y la señora te ve de reojo, ¿no? Cheto le dice en Argentina. Es el jailongo aquí, ¿no? ¿Así es? El que tiene plata. Entonces, si voy aparrastroso con mi piercing por acá, aquí todavía no se acostumbra, ¿no? Piercing, tatuajes, uy, ¿qué le pasa, no? Eso no tiene nada que ver, los médicos pueden ser crack, así sea, tenga piercing, melena, lo que sea, ¿no? Lo importante es lo de adentro. Entonces hay que tratar de amoldarse al lugar, al estrato social. ¿Listo? Ético, siempre con respeto, ¿ok? Hay una materia que llaman ética y bioética ustedes, ¿no? Siempre con respeto, con pudor, ¿listo? Esto es algo que no se nos debe olvidar. El principio de beneficencia al paciente y de no maleficencia, ¿listo? Espiritualidad también, respetando las creencias religiosas en determinadas esferas de la sociedad, ¿no? No puedo yo imponer, porque yo soy católico, el otro es mormón, testigo de Jehová, no ponerme a pelear ahí por cuestiones que no tienen nada que ver con la atención médica. Entonces, tengo que tratar de ganarme la confianza del paciente, hacer una relación personal y no interpersonal, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes de la relación médico-paciente? El lugar de la consulta. El lugar de la consulta es importante, ¿no? Sea la emergencia, sea la consulta privada, sea la consulta en el hospital, ¿ok? La decisión de consultar al médico, muchos pacientes no van al médico hasta que no les duele algo, ¿no? Lo ideal sería que vayan también en el sentido de prevenir una enfermedad, no solamente cuando estén enfermos, sino también para esos chequeos anuales. La decisión de poder elegir ellos al médico, cosa que a veces no se da, va al hospital, se opera con este doctor porque el otro no está de turno, y a veces eso crea ya una relación mala, ¿no? Porque él, si el que me vio siempre fue el otro, entonces deben tener esa posibilidad, ¿ok? Entonces, todos estos componentes están en el libro de Goy, el Chamorro lo van a poder ver. La accesibilidad a la atención médica, todos deberían tener el derecho, la estructura, la solicitud de exámenes complementarios, la prescripción de medicamentos debería darse a todos los pacientes, ¿no? Y los componentes éticos de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, como había dicho anteriormente, fíjense, respecto al médico, que sea un personal idóneo, el médico, calificado, respetuoso, que esté capacitado, que esté actualizado, con perfeccionamiento continuo. Esto da mucho que hablar con el paciente, ¿no? El paciente a veces saca la ficha de que el médico por ahí no es el mejor que lo va a tratar. Disposición de ayuda. Cuando el médico se ve limitado, tiene que saber decir a quién puedo llamar, ¿no? Bueno, lo voy a derivar al neurólogo, al traumatólogo, etc. Siempre privilegiar el bien del paciente. Jamás pensar en mi tiempo, ¿no? Perdón. Me queda una consulta rápida, ¿no? Sin pensar en el bienestar del paciente. Ser honesto, ¿ok? A veces el médico tiende a mentir por no darle una noticia desagradable al paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser honestos con el paciente y con la familia. Si la noticia sea mala, hay que saber cómo dar esa información, ¿no? Si yo tengo que dar una noticia trágica sobre el fallecimiento o sobre, no sé, una enfermedad grave como cáncer, tengo que tener el tacto y la sutileza de decirlo, ¿ok? Entonces, hay que ser amistoso, hay que tener un respeto, ya dije nuevamente, por el tema espiritual y religioso del enfermo. Del paciente, también, consideración por el médico, un trato amable, respetuoso, honestidad. Es algo que no pasa. Lamentablemente los pacientes tienden a mentir, y cuando comienzan a mentir el médico ya no les cree y creen que la siguiente consulta también está mintiendo, y muchas veces no ocurre esto, ¿ok? Entonces, el manejo, ya para terminar, el manejo en la relación médico-paciente, hay que tratar de aliviar la angustia del enfermo, no responder cuando el paciente está hostil, está enojado, ¿no? Lo que mejor uno puede hacer es tratar de entenderlo. Si se pone agresivo y violento, hay que pedir ayuda, ¿no? En muchos lugares, esto pasa sobre todo en sitios donde hay violencia, uno tiene que hacerlo a veces con el policía al lado en una consulta médica, porque
Se ha visto más de una vez que en la emergencia hay actos de violencia hacia el médico, ¿no? Así que bueno, la relación médico-paciente tiene que ver con el trato que uno pueda tener con nuestra persona que está del otro lado. ¿Ok? El concepto global es trato amable, ser honesto, ganarse la confianza para que el paciente pueda devolver, en base a todo eso, la mejor información y nos pueda dar todo lo que nosotros pedimos en el interrogatorio. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué era qué? En historia clínica, FUM, fecha de última menstruación, ¿no? Eso es importante en las mujeres porque si hay un retraso en la fecha de última menstruación, ¿no? Uno puede sospechar que pueda estar embarazada, ¿no? Fecha de última menstruación, hace 2 meses te dicen, ¿no? ¿Qué pasó acá? Entonces, uno debe tener el cuidado de pedir un test de embarazo o no prescribir una medicación que pueda traer un riesgo para el bebé si es que está embarazada la persona. ¿Ok? Todo esto lo van a ir desglosando a medida que vayan avanzando. Nosotros ahora nos centramos en anamnesis próxima y remota. En la siguiente clase vamos a ver examen físico general, ¿listo? A las 4. Más adelante vamos a ver síntomas y signos generales. Y después vamos a comenzar semiología especial, ¿no? Semiología del aparato cardiovascular y respiratorio. Vamos a hablar de cómo hacer un examen a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular y cuáles son los síntomas y signos y síndromes de esos aparatos y sistemas. Entonces, por favor, vayamos leyendo para ir de la mano, ¿ok? No se olviden que el primer examen, el examen de la primera competencia, va a ser dentro de poco, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves.